El tema que me pidieron que hablara que platicamos con ustedes es sobre el síndrome de difusión de la película Lagrimal. El enfoque que queremos darle a esto es qué hay más allá de los ojos, no nada más el ojo seco. Entonces, el objetivo de la charla es traer a su atención la importancia que tiene el ver más allá de los ojos cuando nos enfrentamos con un paciente que tiene síndrome de difusión lagrimal. Además, vamos a repasar las herramientas con las que contamos para un abordaje clínico, terapéutico adecuado y finalmente los cambios que debemos realizar para dar el mejor tratamiento a nuestros pacientes. A mí me gusta mucho siempre empezar con una diapositiva que ejemplifica esto, porque los oftalmólogos tenemos una ventaja que pocos especialistas tienen, y es esta, la capacidad de ver in vivo las alteraciones que presenta nuestro paciente. Sin embargo, esta gran ventaja de poder ver in vivo las alteraciones generalmente nos obliga o nos orienta a dar un mayor peso a la exploración sobre cualquiera de los otros tres pilares del abordaje de nuestros pacientes. Sin embargo, debemos de recordar que los cuatro pilares son muy importantes y que, como ustedes pueden ver en estas flechas bidireccionales, debemos de siempre de recordar que cuando tenemos un paciente al que ya le hicimos un diagnóstico y presenta una nueva signo o síntoma de la enfermedad, o hay un hallazgo nuevo en la exploración, o el paciente no responde al tratamiento como nosotros pensábamos que debería, debemos de regresar nuevamente a hacer un nuevo interrogatorio dirigido, a hacer una exploración adecuada y muchas veces a apoyarnos de estudios auxiliares que quizá en este caso del que vamos a hablar no estemos muy acostumbrados a ellos. Bueno, pues lo primero que hay que hacer es definir cuál es el síndrome de difusión de la película lagrimal, y para eso tomamos en cuenta la definición más actual que se hizo en el 2007, y que esta definición tiene algunas características que me parecen muy importantes. La primera es que es una enfermedad multifactorial. Entonces debemos de tener siempre en mente eso, que no podemos en muchos casos explicar que el paciente tenga una alteración nada más porque sí. Y entonces debemos de tener abierta la mente a que el paciente puede tener alguna otra causa. La segunda parte, que es bastante interesante, es que la sintomatología que tienen los pacientes es tanto somática, o sea, malestar, dolor, como sensorial, porque todos hemos visto a nuestros pacientes que una de las quejas más importantes que tienen cuando presentan este síndrome es la visión borrosa transitoria. Finalmente, en la fisiopatología celular de la enfermedad vienen dos temas muy importantes, siendo el primero el incremento de la osmolaridad, aunque como lo vamos a platicar más adelante, pues en eso hay un poco de controversia, la forma de medirla, y algo que a mí me parece que es clave en esto es la presencia de inflamación en la superficie ocular. Otro conocimiento que debemos tener muy claro es pues cómo se clasifica el ojo seco. Esta clasificación, que es también del 2007, intenta simplificar al máximo los tipos de ojo seco, y todos sabemos que aún y los pacientes que tienen síndrome de Sjögren o una alteración por falta de secreción acuosa generalmente comparten también alteraciones en la capa lipídica. Entonces, aunque este esquema es bastante ilustrativo, debemos de recordar que los pacientes difícilmente los vamos a poder catalogar en uno de estos cuadritos nada más, porque ya sea por los síntomas o los signos, frecuentemente comparten varios de ellos. Finalmente, ¿por qué debemos de conocer esto? ¿Por qué debemos de estudiarlo? Pues porque esto es muy importante, porque es muy frecuente. Les traigo aquí algunos datos epidemiológicos que creo que son interesantes. El primero, en azul, está los resultados del estudio de Beaver Dam, que es un estudio de población abierta, y este estudio reporta que el 14% de los adultos entre 48 y 91 años tienen ojo seco, que esto es más frecuente en las mujeres, siendo las mujeres el 16%. En el otro extremo podemos ver las enfermedades autoinmunes, que es algo que vamos a tratar en este día, y según reportes de la literatura, hasta el 8% de la población tiene alguna enfermedad autoinmune, siendo el 74% de ellos las mujeres. Entonces, les pongo abajo las tres enfermedades autoinmunes más relacionadas al ojo seco, como sería el síndrome de Sjögren,
que tiene una prevalencia en la población de 1.6, la artritis reumatoide, que tiene una prevalencia de 0.6. Las espondiloartropatías seronegativas no tienen una relación muy clara con el ojo seco, pero también son enfermedades frecuentes, y sin duda el lupus eritematoso sistémico, que tiene una prevalencia entre el 0.2 y hasta el 0.6. Y del lado derecho les pongo la relación que hay con el ojo seco. El 100% de los pacientes que tienen síndrome de Sjögren van a tener ojo seco porque es parte de la definición de la enfermedad. Entonces ahí todos los pacientes, el 1.6% de la población tiene ojo seco. Sin embargo, de artritis reumatoide y lupus eritematoso sistémico debemos de recordar que la manifestación más frecuente de estas dos enfermedades es el ojo seco. Entonces, era una pregunta que frecuentemente a mí me hacían de residente y me decían, ¿cuál es la manifestación más frecuente de artritis reumatoide? Y siempre uno se va por las cosas más graves, como una escleritis necrotizante, una keratitis ulcerativa periférica, y no, lo que es más frecuente es el ojo seco. Hasta el 92% de los pacientes con artritis reumatoide van a tener síntomas de ojo seco, y casi la mitad de ellos el ojo seco va a ser moderado a severo. Y en lupus eritematoso las manifestaciones oftalmológicas son menos frecuentes, y es el 33% de los pacientes con lupus los que van a tener ojo seco. Hice una extrapolación de estos datos con la población del estado de Nuevo León, del último reporte que yo encontré, y podemos decir que en el estado vivimos 4.199.292 personas. De estas, el 10% aproximadamente, un poco más, tienen más de 45 años. Entonces, si consideramos el 14% de prevalencia de ojo seco, estamos hablando que casi 60.000 personas en el estado tienen ojo seco. Por otro lado, si tomamos en cuenta la prevalencia de 8% de las enfermedades autoinmunes, vamos a tener casi 5.000 personas con ojo seco. Entonces, pues podemos ver con estos números que la enfermedad es frecuente, que seguramente nos vamos a enfrentar a más de un paciente con ojo seco, y seguramente alguno de los pacientes que veamos con ojo seco va a tener alguna alteración sistémica que debemos nosotros conocer y tratar de diagnosticar. Y la otra cosa que me parece importante en el ojo seco es los trastornos que produce la enfermedad. Todos sabemos que si hay una enfermedad que es muy prevalente pero que da pocos síntomas, pues no tiene mucha importancia. Pero hay enfermedades que son poco prevalentes pero que tienen una mortalidad muy alta y son muy importantes. En este caso se juntan las dos cosas. Es una enfermedad frecuente y además con una morbilidad importante. A veces nosotros creemos que es nada más, pues tiene el ojo seco, póngase un lubricante y ya se acabó, y es un poco histérica la persona o exagerada o algo. Y les traigo aquí algunos estudios bastante interesantes. Los primeros de ellos hablan sobre